El encuentro en el río Santa Fe. El eco del río Santa Fe siempre ha tenido una especie de música propia, un susurro compasado que se mezcla con el viento. Mi familia vivía a menos de 100 metros de su cauce, en una pequeña cabaña que mi padre construyó con sus propias manos. Era una construcción modesta, pero lo suficientemente robusta para soportar las lluvias y los inviernos de Nuevo México. En las noches, cuando todo estaba en silencio, solía quedarme despierto, escuchando los ruidos de la naturaleza. Había algo hipnótico en el murmullo del agua, pero también algo inquietante. Algunas noches, el sonido del río parecía cambiar, como si alguien susurrara desde el agua. Mi madre decía que era solo mi imaginación, pero mi abuela tenía otra versión. Hay cosas que el río guarda para sí, decía mientras tejía junto al fuego. Cuidado con lo que escuchas. No todo lo que se oye en la noche es para nuestros oídos. No le di mucha importancia a sus palabras hasta aquella noche de octubre de 1932. Una luna inmensa iluminaba el paisaje, proyectando sombras alargadas en los árboles que bordeaban el río. Todo estaba en calma, pero el aire tenía un peso diferente, como si algo invisible acechara. Me acosté temprano, pero los gritos me despertaron. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Eran gritos desgarradores, llenos de un dolor tan profundo que hacía imposible ignorarlos. Salté de la cama y al mirar por la ventana vi a mis padres ya afuera, con lámparas en las manos. Los seguí, el corazón latiéndome como un tambor. Cuando llegamos al río, vimos algo que nunca podría olvidar. Una figura femenina estaba de pie en la orilla, cubierta por un vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna. Su cabello largo y negro caía como un manto oscuro sobre sus hombros. Estaba inmóvil, mirando hacia el agua. Mi padre intentó acercarse, pero antes de dar 2 pasos, la figura se giró. No tenía rostro, o, mejor dicho, lo que había allí no era humano. Un par de ojos vacíos y un semblante borroso nos miraron antes de que se escuchara nuevamente el lamento: ¡ay, mis hijos! La figura se deslizó hacia el agua y desapareció en el cauce como si nunca hubiera estado allí. El silencio que siguió fue aplastante. Mi madre, temblando, hizo la señal de la cruz. Mi padre no dijo nada, simplemente nos guió de regreso a la cabaña. Los días siguientes fueron extraños. Algunos vecinos también habían escuchado los lamentos, pero nadie quería hablar mucho del tema. Las semanas pasaron, y aunque mi familia intentó retomar la normalidad, algo había cambiado. El río ya no era un lugar de paz para nosotros, había algo oscuro, una presencia que no podíamos ignorar. Una noche, meses después, el eco volvió. Estaba en mi cama cuando lo escuché de nuevo: ¡ay, mis hijos! Esta vez, no hubo lámparas ni salidas precipitadas. Mi madre nos mantuvo a todos dentro, rezando en voz baja mientras los gritos continuaban. Pero algo dentro de mí quería saber más, entender lo que había visto. Esa curiosidad me llevó a investigar entre los vecinos, preguntando discretamente si alguien sabía algo sobre aquella figura. Una anciana, que vivía más cerca del río, fue quien me contó la historia que lo explicó todo. Años atrás, una mujer había perdido a sus hijos en una inundación. Desesperada, los buscó durante días, hasta que finalmente se quitó la vida lanzándose al río. Desde entonces, su espíritu atormentado había quedado atrapado en esas aguas, buscando eternamente a sus pequeños. Intenté alejarme del río después de escuchar esa historia, pero era imposible. Su presencia se había convertido en una parte oscura de nuestras vidas. Y entonces sucedió algo que confirmó mis peores temores. Era una noche sin luna, y yo estaba ayudando a mi padre a reparar una cerca cerca del río. De repente, una neblina densa comenzó a levantarse del agua. Y entre la bruma, vi su figura de nuevo. Esta vez, no estaba sola. Había sombras pequeñas a su alrededor, figuras infantiles que se movían con torpeza. Mi padre me tomó del brazo y me llevó de vuelta a la cabaña, pero no antes de escuchar un último lamento: ¡ay, mis hijos! Ahora no estoy sola. Desde esa noche, dejamos el lugar. Mi familia decidió mudarse a otro pueblo, lejos del río Santa Fe. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, juraría que aún puedo escuchar ese grito, trayendo consigo el eco de un dolor que nunca podrá ser apagado.
La Llorona en Xochimilco. La primera vez que escuché hablar de los lamentos en los canales de Xochimilco fue por parte de mis compañeros de trabajo. Eran relatos cargados de dramatismo, de palabras entrecortadas y rostros serios. Yo, por supuesto, no les creí. Siempre he sido alguien práctico, alguien que busca explicaciones lógicas, pero lo que viví aquella noche cambió mi vida para siempre. Trabajaba en un turno nocturno para una empresa de mantenimiento que nos enviaba a diferentes áreas de Xochimilco. Nuestra tarea era limpiar y revisar las trajineras y asegurarnos de que los canales estuvieran en condiciones óptimas para los turistas. En aquel entonces, tenía apenas 22 años y me tomaba las cosas con ligereza. Las historias de fantasmas eran para asustar a los niños, no para preocupar a un adulto. Todo comenzó en una noche particularmente oscura. La niebla cubría los canales como un manto denso y el aire estaba impregnado de humedad. Había algo inquietante en el silencio. Era como si incluso los grillos y las ranas, constantes en el paisaje nocturno de Xochimilco, hubieran decidido guardar silencio. Ten cuidado esta noche, me advirtió Mauricio, uno de los trabajadores más antiguos. Dicen que cuando hay mucha niebla, la Llorona se aparece. Me reí. ¿En serio crees en eso? Vamos, Mauricio, seguro es un invento para que los nuevos como yo se asusten. Él no respondió, pero su mirada me hizo dudar. Había algo en sus ojos que parecía más allá de las palabras, una experiencia que no necesitaba explicación. Cerca de la medianoche, decidí tomar un descanso. Me senté en una de las trajineras y encendí un cigarro. El canal estaba inmóvil, las aguas quietas como un espejo negro. Todo estaba en calma hasta que lo escuché, un lamento distante, suave al principio, como si el viento trajera consigo un eco perdido. ¡Ay, mis hijos! Me congelé. El sonido era tan real que mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, algo, pero no había nada más que la niebla y el agua. Intenté convencerme de que era el viento, de que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero entonces lo escuché otra vez, más cerca esta vez, más desgarrador. Era un grito que cargaba una tristeza profunda, un dolor tan palpable que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Me levanté de la trajinera, sosteniendo la linterna con fuerza. Caminé hacia el borde del canal, tratando de localizar la fuente del sonido. Mis pasos resonaban en las tablas de madera y el eco de mi respiración parecía llenar el aire. De repente, la vi. Una figura blanca emergía de la niebla, flotando justo sobre el agua. Su cabello oscuro caía enmarañado sobre su rostro, y su vestido blanco parecía brillar con una luz propia. No caminaba, se deslizaba, como si el agua misma la guiara. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. No podía moverme, no podía apartar la mirada. Ella levantó la cabeza lentamente, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por su cabello, pude ver el vacío en sus ojos. Era como si mirara a través de mí, como si yo no fuera más que un espectador insignificante de su tragedia. ¡Ay, mis hijos!, gritó una vez más, su voz resonando en los canales, multiplicándose en ecos infinitos. Mis piernas finalmente reaccionaron y retrocedí torpemente, tropezando con los remos de la trajinera. Caí al suelo, pero no aparté la vista de ella. La figura comenzó a acercarse, deslizándose con una lentitud que hacía que cada segundo se sintiera eterno. ¿Quién eres?, logré murmurar, aunque sabía que no recibiría respuesta. La niebla se hizo más densa a su alrededor, como si el mundo conspirara para ocultarla. Pero cuando estaba a pocos metros de mí, se detuvo. Su cabeza inclinada hacia un lado, como si estudiara mi rostro. Entonces, de repente, comenzó a llorar. Las lágrimas caían de sus ojos vacíos, mezclándose con el agua del canal. El sonido de su llanto era tan desgarrador que sentí un nudo en el pecho. No sabía qué hacer, si correr o quedarme. Pero antes de que pudiera decidir, ella alzó una mano, señalando algo detrás de mí. Giré la cabeza lentamente, mi linterna temblando en mi mano. No había nada detrás de mí, solo más niebla y el reflejo distorsionado de las trajineras en el agua. Pero cuando volví a mirar hacia el frente, ella había desaparecido. El resto de la noche fue un borrón. No recuerdo cómo regresé a casa, ni cómo logré dormir. Pero desde esa noche, los lamentos no han dejado de perseguirme.
Los escucho en el silencio, en el murmullo del viento. Y cada vez que regreso a los canales, siento que ella está ahí, esperando. No sé qué quería de mí, ni por qué me eligió para presenciar su dolor. Pero una cosa es segura, Xochimilco no es solo un lugar de leyendas. Es un lugar donde las historias cobran vida, donde las almas perdidas encuentran un refugio en la niebla, y donde la Llorona nunca deja de buscar a sus hijos. El caso de la carretera en Guatemala. A veces, cuando viajo de noche, recuerdo lo que pasó en aquella carretera en Guatemala. No era un lugar especial, ni siquiera particularmente pintoresco. Una simple carretera rural, bordeada por colinas y árboles frondosos, con un río serpenteando cerca. Pero lo que viví allí nunca lo podré olvidar. Era 2003, un año complicado para mí. Acababa de terminar una relación que pensé que duraría para siempre y había decidido tomarme un tiempo para viajar. Nada sofisticado, solo mi viejo auto, una mochila y un mapa. Me dirigía hacia el norte desde la ciudad de Guatemala, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Paz, tal vez. Respuestas. El día había sido largo, lleno de sol abrasador y carreteras polvorientas. Cuando la noche cayó, la temperatura bajó de golpe y una bruma comenzó a alzarse desde el río cercano. No había muchos autos en la carretera, parecía que era el único en ese tramo. Todo estaba tranquilo, hasta que la vi. Estaba parada al costado del camino, justo antes de un puente viejo de hierro que cruzaba el río. Una mujer, inmóvil, con un vestido blanco que ondeaba levemente con el viento nocturno. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros y sus manos estaban cruzadas frente a ella, como si tratara de contener un llanto. Bajé la ventanilla. ¿Está todo bien?, pregunté, proyectando mi voz sobre el ruido del motor. No respondió. Se quedó allí, inmóvil, mirando hacia el puente. Algo en su postura me inquietó. No parecía asustada ni sorprendida por mi presencia. Más bien, parecía perdida. Decidí estacionar a un lado y bajar del auto. Al hacerlo, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire junto al río era más frío de lo que esperaba, casi glacial. «¿Necesita ayuda?», repetí mientras me acercaba con cautela. Fue entonces cuando se giró hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Pero lo que realmente me inquietó fue su expresión. No era de tristeza, sino de algo más profundo, más oscuro. Dolor, tal vez. O desesperación. «Mis hijos», susurró, apenas audible. Me detuve en seco. Su voz era apenas un murmullo, pero parecía resonar en el aire, como si la misma niebla la amplificara. «¿Qué les pasó a sus hijos?», pregunté, tratando de sonar calmado. No respondió. Simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el puente. «Espere», exclamé, apresurándome tras ella. Pero cuando llegué al puente, ya no estaba. Miré en todas direcciones, incluso hacia el río debajo del puente. No había rastro de ella. Solo el sonido del agua corriendo y el susurro del viento. Regresé al auto, con la piel de gallina. Intenté racionalizar lo que había visto. Tal vez era una mujer confundida que se había perdido, o quizás estaba alucinando por el cansancio. Pero algo en mi interior me decía que era más que eso. Cuando finalmente encendí el motor y crucé el puente, no pude evitar mirar por el retrovisor. La carretera estaba vacía. No pensé mucho más en lo ocurrido hasta el día siguiente, cuando llegué a un pequeño pueblo para cargar gasolina. Mientras esperaba que el tanque se llenara, me acerqué a un grupo de hombres mayores que charlaban junto a la tienda del lugar. Les mencioné lo que había visto, esperando alguna explicación racional. «¿La viste?», preguntó uno de ellos, con una mezcla de sorpresa y temor en su voz. «¿A quién?», respondí, aunque ya sabía la respuesta. «A la mujer del puente», intervino otro. Me contaron que varios conductores habían reportado lo mismo, una mujer vestida de blanco llorando junto al camino. Algunos, como yo, se habían detenido para ayudarla, pero siempre desaparecía antes de que pudieran hacer algo. «Dicen que es el espíritu de una madre que perdió a sus hijos en el río», dijo el hombre más viejo del grupo. «Se ahogaron hace años y desde entonces busca a quien pueda escucharla». Intenté reírme, pero no pude.
La historia era demasiado similar a lo que había experimentado. Decidí no tomar más esa carretera, pero el destino tenía otros planes. Al regresar al sur unos días después, me encontré nuevamente en el mismo tramo. La niebla era más espesa esta vez y el aire parecía cargado de electricidad. Cuando llegué al puente, la vi de nuevo. Esta vez estaba justo en el centro, parada inmóvil, con el cabello cubriéndole el rostro. Frené en seco, mi corazón latiendo con fuerza. No quería bajar del auto, pero tampoco podía ignorarla. Encendí las luces altas y ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraron fijamente. «Mis hijos», gritó, con una voz tan fuerte que pareció sacudir el auto. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia el agua, desapareciendo en un chapoteo sordo. Corrí hacia el borde del puente, pero el río estaba tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Desde entonces, no puedo cruzar un puente sin recordar esa noche. No sé si lo que vi fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Pero una cosa es segura, en esa carretera en Guatemala hay algo más que niebla y oscuridad. Y siempre, en las noches más silenciosas, puedo escuchar ese grito desgarrador resonando en mi memoria. Mis hijos. El encuentro en Veracruz. Nunca he sido un hombre supersticioso. Siendo vigilante de un rancho, las noches solitarias y los rumores eran parte del trabajo. Aprendí a ignorar las historias que contaban los peones, sobre todo aquellas que hablaban de fantasmas o de apariciones. Pero lo que sucedió en esa tormentosa noche de 1998 cambió mi vida para siempre. El rancho estaba ubicado en una zona remota de Veracruz, rodeado por campos interminables y pequeños arroyos que serpenteaban entre los terrenos. Era mi tercer mes trabajando allí, y aunque las noches eran largas y a veces inquietantes, el trabajo era sencillo. Todo lo que tenía que hacer era patrullar los alrededores, asegurarme de que ningún animal escapara y que ningún extraño se acercara al rancho. Aquella noche, una tormenta violenta se desató sin previo aviso. Los truenos rugían con tal fuerza que parecía que el cielo mismo se estaba desgarrando, y la lluvia caía en cortinas densas, dificultando la visibilidad. Me refugié bajo el pequeño cobertizo cerca del establo, pero los ruidos inusuales que venían desde el arroyo cercano me obligaron a salir. Al principio, lo escuché como un eco lejano, un sonido apenas perceptible entre el retumbar de los truenos y el silbido del viento. Pero poco a poco, el sonido se hizo más claro, un llanto femenino, desgarrador, que parecía provenir del arroyo. Mi primer pensamiento fue que alguien necesitaba ayuda. Quizás una mujer del pueblo se había perdido o había sufrido algún accidente. Sin pensarlo dos veces, tomé mi linterna y mi impermeable y me dirigí hacia el origen del sonido. El arroyo no estaba lejos, pero el terreno estaba resbaladizo por la lluvia y los arbustos dificultaban el paso. A medida que me acercaba, el llanto se volvía más fuerte, más penetrante. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque traté de convencerme de que no había nada de qué preocuparse. Cuando finalmente llegué al arroyo, levanté la linterna y llamé, ¿hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? Lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Allí, junto al agua, estaba una mujer vestida de blanco. Su vestido parecía antiguo, desgarrado en los bordes y empapado por la lluvia. Tenía el cabello largo y oscuro, que le cubría la mayor parte del rostro. Estaba de espaldas a mí, inclinada hacia el arroyo como si buscara algo en el agua. «Señora, ¿está bien?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. No respondió. Avancé unos pasos más, sintiendo que algo no estaba bien. Fue entonces cuando noté que no estaba de pie sobre el suelo. Flotaba. A unos centímetros del suelo, suspendida en el aire como si las leyes de la gravedad no aplicaran para ella. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y di un paso atrás. «¿Quién es usted?». La mujer giró lentamente la cabeza hacia mí y mi linterna iluminó su rostro. Sus ojos eran vacíos, oscuros como pozos sin fondo. Su piel, pálida y tensa, parecía casi translúcida bajo la luz. Pero lo más aterrador era su expresión, una mezcla de tristeza y furia que parecía perforarme el alma. «No te metas en mi camino», dijo con una voz que resonó en mi cabeza más que en mis oídos. Quise moverme, correr, gritar, pero mi cuerpo no respondía.
Era como si estuviera atrapado en un trance, hipnotizado por su presencia. De repente, un relámpago iluminó el cielo y en un parpadeo, la mujer desapareció. No recuerdo cómo logré regresar al rancho. Mis piernas se movían automáticamente, como si estuviera en piloto automático. Cuando llegué, cerré con llave la puerta de la pequeña cabaña donde dormía y me senté en el suelo, temblando de pies a cabeza. Pasé el resto de la noche despierto, con el sonido de la lluvia y el eco de su voz retumbando en mi mente. Cuando finalmente amaneció, decidí que no podía quedarme más en ese lugar. Le conté lo sucedido al dueño del rancho. Esperaba que se burlara de mí o que dijera que estaba imaginando cosas, pero su reacción me sorprendió. ¿La viste, verdad?, preguntó en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Asentí, incapaz de hablar. No eres el primero. Otros vigilantes la han visto también, pero nadie quiere hablar de eso. Dicen que es mejor no meterse con ella. Al día siguiente, renuncié al trabajo y dejé el rancho. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué fue lo que vi. ¿Era realmente la Llorona, o mi mente jugó trucos bajo la tormenta? Lo único que sé es que desde esa noche, evito los arroyos, las tormentas y las carreteras rurales en la oscuridad, porque hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Y a veces, es mejor no intentar hacerlo. El velo blanco en la oscuridad. Cuando supe que iba a ser padre, sentí algo que nunca había experimentado antes, una mezcla de miedo, esperanza y una responsabilidad que me envolvía como una tormenta inesperada. Mi esposa y yo habíamos deseado este momento durante años, y ahora que teníamos a nuestro hijo en brazos, todo parecía perfecto. Nuestra casa, una pequeña vivienda a las afueras de la ciudad, se llenaba cada día con su risa. No importaban las noches de insomnio ni los pañales interminables, éramos felices. Éramos una familia. Todo cambió unas semanas después de que trajimos a nuestro bebé a casa. Al principio, pensé que eran los efectos del cansancio acumulado o mi mente jugando conmigo, pero las noches comenzaron a volverse inquietantes. Eran las 3:12 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez, un susurro apenas audible, como el roce del viento contra las ventanas. Me levanté de la cama, asegurándome de que mi esposa y el bebé estuvieran bien. Ella dormía profundamente y nuestro hijo, acurrucado en su cuna, respiraba con suavidad. Sin embargo, algo no se sentía bien. Una corriente fría atravesaba la habitación, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Cuando miré hacia la esquina del cuarto, creí ver una figura, una silueta apenas visible vestida de blanco. Parpadeé y ya no estaba. Regresé a la cama, convenciéndome de que solo era mi imaginación. Pero la sensación de inquietud no me abandonó. Las noches siguientes se volvieron más extrañas. A veces, escuchaba un llanto suave, apenas un murmullo, que parecía venir de algún lugar fuera de la casa. Otras veces, eran susurros, palabras ininteligibles que se mezclaban con el sonido del viento. Mi esposa también comenzó a notarlo, aunque trataba de restarle importancia. Son solo los nervios, cariño. Es normal sentirse así con un recién nacido, decía, aunque su tono delataba que también estaba asustada. Pero la peor noche llegó una semana después. Esa madrugada, me desperté con el sonido de pasos suaves en el pasillo. Al principio, pensé que era mi esposa y me volví hacia su lado de la cama, pero ella estaba allí, dormida profundamente. Me levanté, con el corazón latiendo desbocado, y salí al pasillo. La casa estaba en completo silencio, excepto por el crujir de la madera bajo mis pies. Caminé hacia la habitación del bebé, empujando la puerta con cuidado. Allí estaba ella, una mujer vestida de blanco, con un velo que cubría parcialmente su rostro, estaba de pie junto a la cuna de mi hijo. Sus manos, pálidas y delgadas, se extendían hacia él como si intentara tocarlo. «Oye», grité, encendiendo la luz de inmediato, pero tan pronto como la luz llenó la habitación, la mujer desapareció. Mi esposa llegó corriendo, alarmada por mi grito. Le conté lo que había visto, pero la expresión en su rostro me dejó claro que no sabía si creerme. «Debe ser el estrés», murmuró, aunque el miedo en sus ojos decía otra cosa. Al día siguiente, decidimos hablar con una vecina mayor, una mujer llamada Doña Clara, que tenía fama de conocer historias y supersticiones locales.
Cuando le conté lo sucedido, su rostro se ensombreció. «¿Dices que viste a una mujer vestida de blanco?», preguntó en un susurro. Asentí. «Y estaba junto a la cuna de tu hijo». Continuó murmurando algo en voz baja, persignándose repetidamente. «¿Qué significa esto?», pregunté, sintiendo que el miedo me envolvía. «Es la Llorona», dijo finalmente. «Ella busca a los niños. Siempre ha sido así. Si la has visto, significa que no se detendrá hasta que lo consiga». Intenté no tomar en serio sus palabras, pero algo en su tono y en la intensidad de su mirada me hizo sentir que esto no era solo una leyenda. Las noches siguientes fueron aún más tensas. Pusimos cerraduras en las ventanas, encendimos velas y rezamos, aunque yo no era particularmente religioso. Pero nada parecía detener las visitas. Una madrugada, desperté con un grito desgarrador: «¡Ay, mis hijos!». Era tan fuerte y doloroso que parecía venir desde las entrañas de la tierra. Corrí hacia la habitación del bebé y vi nuevamente a la mujer, esta vez sosteniendo a mi hijo en sus brazos. «No puedes llevártelo», grité, lanzándome hacia ella, pero cuando llegué, solo sostuve aire. La mujer y mi hijo habían desaparecido. Buscamos por toda la casa, por el patio, por el vecindario. Llamamos a la policía, pero no encontraron nada. Mi esposa y yo estábamos devastados, incapaces de comprender lo que había sucedido. Hasta el día de hoy, no sé si lo que vivimos fue real o si nuestra mente nos jugó una mala pasada. Pero cada vez que escucho el llanto de un bebé o el susurro del viento en la noche, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo, y sé que, en algún lugar, la Llorona sigue buscando. La Llorona en Colombia. Nunca olvidaré esa noche, aunque he intentado enterrarla en mi memoria. Vivo en un pequeño pueblo rural a las afueras de Bogotá, un lugar donde las historias y supersticiones se mezclan con la vida cotidiana. Crecí escuchando relatos de apariciones y eventos inexplicables, pero siempre los desestimé como cuentos para asustar a los niños. Todo cambió cuando mi esposa y yo tuvimos nuestro propio encuentro con algo que no puedo explicar. Todo comenzó una tarde lluviosa de octubre. Las nubes habían cubierto el cielo desde la mañana y el aire tenía un peso extraño, como si algo estuviera a punto de suceder. Mi esposa y yo habíamos ido al mercado en el pueblo para comprar provisiones. Cuando salimos, el sol ya se había ocultado y el camino de regreso a casa, que bordeaba el río, estaba oscuro y silencioso. Ese río, el que corría a unos metros de nuestra casa, siempre había sido el centro de las historias del pueblo. Decían que por las noches se escuchaban gritos y lamentos, especialmente cuando la corriente era fuerte. Algunos vecinos aseguraban haber visto una figura vestida de blanco flotando sobre el agua. Otros hablaban de un rastro de huellas mojadas que terminaba abruptamente en la orilla. Siempre pensé que eran exageraciones. Incluso cuando mi vecino, don Anselmo, juraba que había visto a una mujer llorando cerca del río una noche, me limité a sonreír y a sentir, sin tomarlo en serio. Pero esa noche, todo cambió. La lluvia había dejado el camino embarrado y avanzábamos despacio. Mi esposa, siempre precavida, me pidió que tomáramos un atajo por el sendero más cercano al río para llegar más rápido a casa. Acepté, aunque no me agradaba mucho la idea. A medida que caminábamos, el sonido del agua se hizo más fuerte, mezclándose con el crujido de nuestras pisadas en el barro. El silencio era opresivo, roto solo por el murmullo del río y algún que otro croar de ranas en la distancia. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, un llanto suave, casi imperceptible. Me detuve en seco, pensando que era mi imaginación. Mi esposa me miró, confundida. «¿Escuchaste eso?», le pregunté en un susurro. Ella asintió lentamente. El llanto se hizo más fuerte, más claro. Venía del río, justo adelante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la curiosidad me impulsó a avanzar. Mi esposa intentó detenerme, pero le aseguré que probablemente era alguien en problemas. Al acercarnos, vimos una figura sentada en la orilla, con la cabeza inclinada y los hombros sacudidos por el llanto. Era una mujer, con un vestido blanco empapado que brillaba bajo la tenue luz de la luna. Su cabello oscuro caía en cascada, ocultando su rostro. «Señora, ¿está bien?», pregunté, tratando de sonar calmado, aunque mi voz temblaba. No respondió. «¿Necesita ayuda?», insistí, dando un paso hacia ella.
Fue entonces cuando levantó la cabeza. Lo primero que vi fueron sus ojos. No eran ojos humanos. Eran pozos oscuros, profundos y vacíos, que parecían absorber la luz. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus labios estaban entreabiertos, dejando escapar un gemido que no era del todo humano. Mi esposa gritó, y ese sonido pareció romper el hechizo. La mujer, o lo que fuera, comenzó a flotar lentamente hacia nosotros. Sus pies nunca tocaron el suelo. A cada paso que daba, dejaba un rastro de agua que se evaporaba casi al instante. Corrimos. Llegamos a casa jadeando, cerrando la puerta con fuerza y asegurándonos de que todas las ventanas estuvieran bien trabadas. Mi esposa estaba pálida, temblando mientras intentaba hablar. ¿Qué era eso?, susurró finalmente, su voz quebrada. No tenía una respuesta. Mi mente no podía procesar lo que habíamos visto. Intenté calmarla, asegurándole que estábamos a salvo, pero en el fondo sabía que no era verdad. Esa noche, el llanto continuó. No venía del río, sino de los alrededores de nuestra casa. A veces parecía estar justo afuera de la ventana, otras, detrás de la puerta. No dormimos. A la mañana siguiente, fuimos a visitar a doña Amelia, una anciana del pueblo conocida por su conocimiento de las leyendas locales. Cuando le contamos lo sucedido, su expresión se tornó seria. ¿Han visto a la Llorona?, dijo sin rodeos. Nos explicó que, según la leyenda, la Llorona era el espíritu de una madre que había perdido a sus hijos, ya sea por accidente o en un acto desesperado. Ahora vagaba buscando a sus pequeños, y cualquiera que se cruzara en su camino corría el riesgo de ser atrapado en su dolor eterno. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, desesperado. Eviten el río. No salgan de noche. Y recen, fue todo lo que dijo. Esa noche, hicimos caso a sus palabras. Encendimos velas, rezamos y nos encerramos en casa. Pero nada pudo prepararnos para lo que ocurrió. El llanto comenzó de nuevo, más fuerte y desgarrador que nunca. Se escuchaba como si estuviera dentro de la casa. Mi esposa se aferró a mi brazo, susurrando oraciones entre lágrimas. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. La figura estaba allí, en el umbral, mirándonos con esos ojos vacíos. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó, su voz un eco que resonaba en nuestras cabezas. No sé cómo encontré el valor, pero me paré frente a ella, tratando de proteger a mi esposa. No están aquí. Déjanos en paz. Ella me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, comenzó a retroceder lentamente, desvaneciéndose en la oscuridad. Desde esa noche, no volvimos a escuchar los lamentos. Pero el recuerdo de su mirada y su voz permanece conmigo. A veces, al pasar cerca del río, siento un escalofrío y miro a mi alrededor, esperando verla de nuevo. No sé si fue una advertencia, un encuentro fortuito o algo más. Lo único que sé es que hay cosas que no podemos comprender, y que el río guarda secretos que es mejor no desenterrar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.